Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cote, estoy con mi esposa Yolanda para este tema de las bendiciones espirituales. Y vimos en los programas anteriores que hay bendición espiritual en la predestinación, hay bendición espiritual en la redención, y ahora vamos a ver otro tipo de bendición espiritual, que es la revelación. Recibimos revelación de la palabra de Dios y esto es una enorme bendición. Recordamos, estamos en Efesios, capítulo 1, y hemos visto, pues ahí está la descripción de las bendiciones espirituales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esa es la predestinación, ¿no? Y para que fuésemos santos sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice después en el versículo 7, en quien tenemos redención. Viene ahí la segunda bendición espiritual que estábamos estudiando, ¿no? Redención y el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces el versículo 8 y 9 nos habla de inteligencia, sabiduría, conocer misterios de la voluntad de Dios. En otras palabras, está hablando de que nosotros vamos a recibir revelación. Vamos a tener entendimiento desde el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual. Pablo dijo también, para los del mundo, los incrédulos, es locura porque no lo pueden entender, porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Muchos han tenido problemas con la Biblia porque se han acercado a la Biblia para tratar de entenderla de manera intelectual, como si fuera un libro normal. Pero este libro no es un libro normal, es Dios hablándote a ti. Entonces se tiene que hablar de espíritu a espíritu. Y la mente no sirve para la revelación, la mente sirve para meditación de la palabra de Dios, reflexionar, recordar, pasar tiempo ahí, sí. Pero para que te llegue la revelación, que un momento dado, un versículo se te hace tan real, ¿no? Eso se hace en el Espíritu. Esa es la revelación. La iluminación que hace el Espíritu Santo sobre un versículo. Y la revelación no está disponible si no hemos nacido de nuevo. Y es un poquito lo que pasaba con Nicodemo. ¿Se acuerdan? En Juan 3, Nicodemo va con Jesús y le dice, bueno, es que sabemos que tú vienes de Dios porque lo que haces es tremendo. Pero, ¿cómo se puede entender esto? Y la primera cosa que Jesús le dice es que tienes que nacer de nuevo. Y él no entiende el concepto de nacer de nuevo. Porque él, pues estaba todavía bajo la ley, no bajo la gracia. Su espíritu estaba separado del Espíritu de Dios, aunque él era un erudito. Pero hay conceptos que no se logran entender a través de la inteligencia. No importa el nivel intelectual, el IQ que puedes tener. Esto rebasa la inteligencia mental. Entonces, la gran bendición que hay en la revelación es que empiezas a entender todo lo que Dios te está hablando. Y lo que nos ayuda mucho es entender y recordar. Lo hemos hablado en otros programas acerca de la naturaleza
del hombre, cómo fuimos creados. Realmente Dios nos creó a su imagen, Sí. lo cual quiere decir, si Él es un espíritu, nosotros fuimos creados espíritus. Aquí yo sé que a muchos nos va a costar trabajo. ¿Cómo que mi verdadero yo es un espíritu? ¿Cómo? ¿No? Y si no conocemos de la palabra, nos podemos imaginar fantasmas y cosas que no nos van a cuadrar. Pero Dios dijo, fuimos creados a su imagen y sabemos que Dios no tiene cuerpo de hombre. Él es un espíritu y tiene un alma. Y como nos creó a nosotros con un espíritu, ¿verdad? Somos un espíritu. Sí. Se nos dio un alma, que es donde Sí. están los pensamientos, La inteligencia. para razonar las cosas del mundo, razonar lo que pensar, tomar decisiones. Así es. En el alma están las emociones, los sentimientos. Pero eso es muy diferente al espíritu. Ajá. Y bueno, y se nos dio un cuerpo para poder vivir en lo natural, Sí. ¿no? Pero cuando Jesús vino al mundo tuvo que nacer con un cuerpo natural para poder tener contacto con el mundo. Pero su esencia era un espíritu y Claro. tenía un alma, Sí. ¿no? Entonces, cuando tú dices, no sé, la palabra, la Biblia, la lectura de la Biblia, no se puede razonar con la mente, Ajá. es porque la palabra es espiritual. Exacto. No se puede razonar con el alma, se tiene que razonar con el espíritu y es lo que nos conecta. Cuando leemos la palabra, que es espiritual, es el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. Así es. Entonces la conexión es totalmente espiritual. El alma no tuvo nada que ver ahí. No. Pero muchas veces caemos en la tentación o el razonamiento, Ajá. decir es que lo tengo que entender. Sí, 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 sí. Lo voy a leer y lo voy a leer y lo voy a leer porque lo tengo que entender. Y la verdad es que no entendemos nada. No. De hecho, yo recuerdo, antes de recibir a Cristo, yo leía la Biblia, no entendía nada. Pero cuando yo nací de nuevo, cuando entregué mi vida a Cristo y mi espíritu, me fue dado un espíritu en Cristo, un espíritu nuevo en Cristo, algo sucedió. Que de pronto empiezas claro, esto es así, y empiezas a entender y empiezas a tener esa revelación de qué quería decir esto y por qué esta historia. Y al principio sigues con muchas dudas, pero entre más conoces la palabra, más revelación tienes y más vas teniendo ese, lo voy a decir entre comillas, ese entendimiento espiritual. Ajá. Que no es entendimiento, el entendimiento está en la mente. Es esa revelación espiritual de lo que es la palabra, lo que quiere decir, lo que Dios nos está pidiendo. Exacto. Entendemos muchos ejemplos del Antiguo Testamento, Sí. ¿verdad? Que son historias que sucedieron, que fueron reales, pero que son enseñanzas espirituales para el Nuevo Testamento, para lo que estamos viviendo. Hay tanta información en la Biblia y empiezas a entenderla porque empiezas a tener la mente de Cristo. Así. Que la mente de Cristo es sobrenatural, es espiritual. Y todo, si Él es el verbo, pues todo lo que Él habla y todo lo que Él habló y todo lo que Él conoce del Padre está escrito Exacto. en la Biblia y es el Espíritu Santo que lo revela. Así es, así es. No, la mente razona, el espíritu cree. Entonces es muy diferente. Y pueden ser enemigos, Claro, por supuesto. La fe y la razón no se llevan. Siempre luchan entre sí. Pero el espíritu tiene que ganar, ¿no? Y nos tenemos que mantener ahí, tener la revelación, como dice Pablo, de los misterios. ¿Y cuál es el gran misterio? Es que al nacer de nuevo recuperamos toda la vida del Edén, la autoridad, el poder, la libertad, la provisión, la sanidad divina. Todo lo que queremos tener y que nunca logramos en nuestras fuerzas, al momento de tener la revelación, vemos que es posible vivir en ella. Y eso es impresionante. Por eso es importante la revelación.
para que podamos poner nuestra fe en lo que está prometido y obtener lo que es prometido. Entonces, la revelación de la palabra de Dios es una bendición espiritual que fue preparada en los lugares celestiales para cada uno de nosotros. Y una vez que tenemos la revelación de la palabra de Dios, vamos a entender la cuarta bendición espiritual, que es la justificación. Somos hechos justos. Fuimos declarados justos por Dios. Dios dice, son justos todos los que reciben a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús fue condenado, se hizo la justicia de Dios sobre él para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. Entonces ya no tenemos que justificarnos, ya no tenemos que hacer cosas para que Dios no nos condene. Ya fue hecho, ya fuiste condenado en Cristo Jesús. Ya pagaste el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, en Cristo Jesús. Y fuiste liberado de toda condena porque resucitaste en Cristo Jesús. Entonces la clave es de estar en Él. La justificación solamente se hace en Él. Porque si no, seguimos iguales, como dice Jesús. No hay un justo, ni aún uno. Entonces, solamente en Él podemos ser justos. Y esa es la gran bendición, porque también la justificación, hacernos justos, es lo que nos permite entrar en la presencia de Dios. Y entras en su presencia sin culpa, sin temor, sin condena. ¿Por qué? Pues porque eres el Hijo de Dios, es el reino que heredaste, es tuyo, es tu Padre, y Él no ve pecado en ti, no ve obstáculo entre tú y Él, porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Entonces puedes vivir esta vida de justicia, esta bendición. Dice Pablo en Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Jesús, y el que justifica a el que es de la fe en Jesús. Realmente, ¿qué quiere decir esto? Somos declarados justos al momento de nuestra salvación por fe. La justificación no nos hace justos, sino más bien declara nuestra justificación. Y es como el veredicto, ¿no? Aceptaste a Jesús, ¡pum!, inocente. No hay condenación, no hay castigo, no hay pena, no hay nada, porque el sacrificio de Jesús cubre todo nuestro pecado y no solamente lo cubre, lo borra completamente. Anula lo que nos iba a condenar. Y eso es una enorme bendición, porque ya puedes empezar a vivir diferente. La libertad la vas a tener el día que no te sientes bajo condenación. Porque bajo condenación te sientes limitado. No te vas a atrever a hacer cosas. No te vas a atrever a pedir. Porque ¿por qué voy a pedir si soy un pecador? Si me han condenado. Porque no me lo merezco. La justificación es por gracia. No te la mereces.
Y la bendición que va con la justificación no te la mereces, pero es un don de Dios. Es un don gratuito, ¿no? Y es ahí donde Pablo trata de enseñar a los romanos esto. Porque probablemente estaban bajo condenación. Y viene todo el capítulo 8, ¿no? Que empieza con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven bajo la ley del pecado y de la muerte, sino de la vida, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros estamos posicionados en la justificación. La única manera en que nosotros podíamos hacernos justos por nosotros mismos, y sí hubiera habido una manera, es haber cumplido toda la ley al 100% durante toda nuestra vida. Exacto. Lo cual es imposible. Es imposible, porque haber cumplido la ley significa nunca haber cometido una falta. Entonces, se podría decir, ¿no? Sí. Bueno, el hombre podía haberse hecho justo a sí mismo. Sí. Sí, habiendo cumplido toda la ley. Pero como era imposible cumplir la ley, tuvo que venir alguien que sí pudo cumplir esa ley y nos regaló su cumplimiento de ley, Sí. a todos los que creyéramos en él. Exacto. Y quiero ir a 2 de Corintios. Yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero todavía hay tiempo para esto. Cuando dice en el 2 de Corintios 5, 17, pero hasta más allá del 20-21, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿verdad? Ya se nos olvida la parte del pecado, la parte del viejo hombre de la condenación. Y dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Y después, obviamente, nos habla que somos embajadores, y en el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Quiere decir que la justicia de Dios, la justicia que condenaba todos nuestros pecados y nos condenaba a muerte para siempre, fue puesta sobre Jesús. Y es esto, en este momento, en la cruz, cuando Él grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tu pecado, mi pecado, nuestro pecado estaba sobre Él. Y Dios se alejó y dijo, ahí se va a hacer la justicia ya. Yo no puedo hacer nada por ti, Jesús. Tienes que morir. No fueron los látigos, no fueron los clavos, no fue la corona de espino que lo mató. Fue cuando Dios se alejó porque nuestro pecado estaba sobre Él y eso lo llevaba a la muerte. Y se hizo la justicia de Dios en este momento, pero como no había manera de mantenerlo en el infierno, Él resucitó. Y al aceptar la obra de Jesús, tú recibes este regalo de la resurrección en Él. Entonces, eres como Él, justificado. No hay pecado. Sobre Jesús no había pecado cuando resucitó. Resucitó dejando nuestro pecado en el infierno. Ahí se quedaron. Y en Él hemos resucitado. Y esa es la gran bendición de la justificación, otra gran bendición espiritual que se obtuvo en los lugares celestiales. Somos justos, podemos entrar, como Jesús entra en el cielo, tú y yo podemos entrar en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? Con cánticos de alabanza, himnos. Por sus atrios, dice el Salmo 100, entramos ahí y vamos hasta la presencia, hasta el lugar santísimo, ¿no?
qué gran bendición es la justificación. Bien, pues yo creo que vamos a parar aquí para este programa. Vamos a seguir, todavía tenemos uno más para hablar de las bendiciones espirituales que obtuvimos en los lugares celestiales. Nos despedimos de todos ustedes y recuerdan, siempre en victoria.